Cuando uno escucha a dos cardenales de la Iglesia Católica que son muy importantes, pero que prácticamente uno va por vía derecha y el otro por vía izquierda, o uno va para el norte, otro va para el sur, o va para el occidente y el otro va para el oriente, uno tiene muchos cuestionamientos. Estoy hablando de dos cardenales muy importantes de la Iglesia Católica, juntos son alemanes, el cardenal Marx y el cardenal Müller. Pues el cardenal Müller pues denuncia que prácticamente nosotros estamos buscando una conformidad con el mundo, no haciendo pactos con el mundo y no con Dios. Y pues el cardenal Marx dice que hay que hacer más bien mirar los signos de los tiempos, que las épocas han cambiado y que hay que empezar a hacer diálogos. Parece ser que estos dos hombres se encuentran prácticamente en vías opuestas. Son cardenales de la Iglesia, son personas muy importantes, son personas muy influyentes, son personas de Dios. Pero uno dice una cosa y otro dice otra. Uno como sacerdote en esta misión de evangelizar, de llevar la palabra del Señor, pero también de informar, de ilustrar y de informar, no de desinformar, sino de informar, cómo plantarse, pararse en estas aguas tan sinuosas. Es decir, uno ¿qué le puede decir a la gente, al pueblo de Dios? Uno tiene que decir alguna palabra, pero también están diciendo por ahí que hablar con esta claridad, exponer que hay algo que no está bien en la Iglesia, decir que cardenales contra cardenales están prácticamente unos en contra de otros, decir eso, pues a veces la gente lo mira que no está bien, que nuestra misión también como parte de la Iglesia y como clero, pues es llevar al pueblo de Dios, al rebaño de Dios, a las ovejas, a los pastos abundantes, ¿no? Y donde el agua también sea abundante, a fuentes tranquilas. Y ese es nuestro deber. Pero como pastores, pues tenemos también que manejar la vara para advertir a las ovejas, ¿no?, de que hay lobos por allí y que la Iglesia está pasando momentos muy complejos, pero no con el discurso que creo que no es un discurso veraz, cuando se dice, es un discurso sinuoso, cuando se afirma la Iglesia siempre ha pasado por momentos difíciles y este no es el peor momento que ha sufrido la Iglesia. Me gustaría que usted observara la Iglesia del siglo XI o del siglo XIV. Sí. Yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que lo que está viendo la Iglesia católica hoy es inédito. Eso sí es lo que estoy diciendo. Yo no puedo afirmar que la Iglesia esté pasando por el momento más difícil de su historia. No, yo no puedo afirmar eso. No puedo afirmar. Pero lo que sí estoy diciendo es que eso sí lo puedo afirmar, es que lo que la Iglesia está viviendo hoy en día sí es inédito. Es decir, es algo muy difícil que antes no se había vivido. Y aquí es donde está el problema. Eso sí lo tenemos que alertar, eso sí lo tenemos que anunciar, porque hace parte de la evangelización. Le voy a dar un ejemplo. Cuando San Pablo escribe a los tesalonicenses, les habla de una apostasía. ¿Okay? Pero también Pablo habla de amor y también Pablo habla de unidad, Pablo habla del perdón, de que somos un cuerpo, de que tenemos que trabajar unos, de que existen en ese cuerpo diferentes miembros, pero un mismo espíritu y que todos prácticamente teniendo diferentes funciones, pero hacemos parte de ese mismo cuerpo y que ese cuerpo es la Iglesia y que es el cuerpo místico de Cristo. Habla cosas maravillosas, habla por ejemplo sobre la familia, sobre la realidad moral de la Iglesia, pero también advierte Pablo, ¿no?, sobre que va a venir una gran apostasía, y que precisamente esa apostasía pues viene de los mismos miembros de la Iglesia. Así como anunciaba Pablo, pues hay que anunciar nosotros como sacerdotes, decirle al pueblo de Dios que las cosas no son muy halagüeñas, ¿no?, que digamos, y que cada día que pasa pues las cosas van a volverse más complejas. Listo.
que nuestra labor es decirle a la gente que hay que hacer mucha oración, que hay que esperar siempre, que hay que confiar en la gracia del Señor. Sí, claro, esas cosas se tienen que decir también, ¿no? Hay que hacer mucha oración, orar por estos obispos, estos cardenales que también tienen muchas cosas y difíciles que atender en sus diócesis, en sus conferencias episcopales, tanto trabajo que hay que hacer. Pero que la realidad de la iglesia está bien convulsa, pues eso también hay que decirlo, que hay que orar también, que hay que tener capacidad de discernimiento frente a este tipo de cosas, claro que sí, hay que hacerlo, pero no podemos negar ni callar esto que está pasando, que esto es mi punto. Yo quisiera invitarlo a usted que en los próximos días ponga la atención a lo que ha venido afirmando el cardenal Marx, ¿no?, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, y este cardenal Müller, que es exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es un hombre que es muy sensato dentro de la realidad del magisterio y la tradición de la Iglesia, y que tiene enfrentamientos a nivel precisamente de iglesia, de estructura, de dogma y de doctrina frente al cardenal Marx, que tiene un pensamiento prácticamente opuesto. En términos sencillos, para a ver si me hago entender, el cardenal Marx se presenta, según los medios de comunicación, como modernista, ¿no?, y el cardenal Müller como tradicionalista. Yo creo que aquí yo nunca he estado de acuerdo con esos dos enfoques y visiones que presenta la prensa, ¿no? Yo lo que creo más bien está en los que tienen fe y aquellos que la han perdido. Entonces, que en las próximas noticias que usted esté informado de cómo vamos yendo aún por caminos más complejos y más difíciles. Estamos en las manos del Señor, que el Señor nos acompañe, nos guíe, nos oriente y nos dé a cada uno de nosotros como católicos sencillos, ¿no?, pues esa capacidad de estar donde el Señor quiere que nosotros estemos, cumpliendo su voluntad, cumpliendo su palabra, porque el Señor lo dice: el que resista hasta el final, ese se salvará. Hay que resistir. ¿Y resistir en qué? Pues resistir en lo que hemos recibido, su palabra, su doctrina, su enseñanza, ¿no?, su magisterio en la iglesia, los principios y valores, ¿no?, que han venido sustentando y acompañando a la Iglesia Católica durante 2000 años, es decir, su evangelio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.